Hermanos, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bendecidos, gracias a Dios. Me da mucho gusto verlos a todos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Esta mañana es un tiempo de pertenece a Dios, hermanos. Sabemos que el tiempo es de Dios, pero hoy en especial, esta mañana, como iglesia, juntos podemos alabar al Señor. Cuando estamos contentos, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Muchos chiflan, ¿no? Tararean alguna canción. Pero la palabra de Dios enseña que cuando estemos contentos, cantemos alabanza. Y es tiempo de estar contentos porque estamos juntos como iglesia y vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Sí?
después de mí. Mateo 6:10. Todos juntos dice: venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, Como en el cielo, así también así también en la tierra. Hermanos, Dios va a hacer su voluntad en la vida de cada uno de sus hijos, sí o sí. Amén. Y su voluntad es, dice la palabra de Dios, que es perfecta. Entonces, todo lo que pase en la vida de nosotros que creemos en Cristo es su voluntad de Dios. Amén. Y aún en esas situaciones necesitamos nosotros gozarnos. La tribulación, las dificultades, los problemas, lo que sea, e inclusive las alegrías, es su voluntad. Y podemos gozarnos con nuestro Señor. Amén, mis hermanos. Amén. Estoy aquí, te rindo mi
Padre mío, muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos alabarte. Padre, gracias por glorificarte a ti, Señor. Estamos muy contentos y muy gozosos por saber que tú estás presente con nosotros. Te pido que esta alabanza sea solamente para ti, solamente para ti. Te amamos y te queremos, Señor. Te queremos alabar, te queremos exaltar. Esta iglesia que sé, solamente queremos darte la honra y la gloria, Señor. ¿Cómo no rendirnos ante ti? ¿Cómo no glorificarte, Padre? Si eres todo, Padre. Bendito y alabado seas, mi Dios. ¿Cómo escribir o describir o capturar lo grande que eres tú? No es algo que pudiera comprender la majestad de tu infinidad. Santo Dios. Tu palabra nos enseña que eres 3 veces santo. Una cualidad que solamente tú, como Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de todo el universo, Dios,
lo puedes tener. En esta mañana, Señor, cantamos y adoramos con nuestro corazón, reconociendo que tú eres digno de ser adorado, Señor. Tú eres digno de alabanza, Padre. Tú eres excelso, eres maravilloso, eres grande, eres poderoso, Dios. Y te alabamos, Señor, porque nuestro corazón arde cuando escuchamos de ti, cuando escuchamos tu palabra. Bendito Rey, gracias por el momento que nos das esta mañana de alabarte, de bendecir tu nombre, de engrandecerte, Señor, y de darte gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomarse. Buenos días, mis hermanos, qué gozo estar nuevamente aquí con ustedes. Realmente es un gusto el poder estar nuevamente un domingo más, que el Señor nos permite estar aquí presentes y exaltando el nombre de nuestro Señor, reconociendo quién es para nosotros. Y pues hoy vamos a iniciar un nuevo tema dentro de esta segunda carta a los Corintios. Pablo ya nos dejó por fin el tema de ofrendas, todo lo que tiene que ver con dinero. Y ahora va a empezar a hablarnos de otro tema. Bien, el capítulo pasado, el apóstol Pablo cierra el tema dando gracias a Dios por Cristo, ¿verdad? Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por Cristo, quien es alguien majestuoso que inclusive no podemos entender, que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora va a empezar un nuevo tema y Pablo nos va a enseñar a resolver conflictos. ¿Cómo resuelves tú tus conflictos? ¿Cómo resuelves cuando estás en medio de una situación difícil? Estás en algún conflicto con alguien y cómo es la forma en que tú te comportas, cómo tratas de resolverlo, hacia dónde caminas, cuál es lo que tú pasa por tu mente y qué es lo que sale por tu boca. Pablo ha iniciado este tema con el único objetivo, ¿verdad? Hemos hablado por varias semanas de esos falsos apóstoles que están agrediendo a Pablo, que le están levantando falsos, y ahora va a empezar a enfrentar a estas personas que están difamándolo. Porque no es algo que él tenga que dejar pasar, es algo grande la difamación que están haciendo en su contra. Por eso, tú y yo, ahorita vamos a conocer cuáles eran los argumentos que estos falsos apóstoles decían. De hecho, vamos a ver a Pablo en esta última sección de la segunda carta a los Corintios, un tanto sarcástico, un tanto irónico, ¿verdad? Les va a hablar de esta forma, porque Pablo está realmente enojado. Dirían en mis tiempos, así que se nos enchiló el Pablo. Este sarcasmo y toda esta ironía, ¿verdad? Son comentarios que vamos a estar viendo y que ahorita solamente van a empezar a calentar motores. Está empezando a abordar este tema. De una forma frontal, una forma directa, que él empieza a atacar todas estas difamaciones que están haciéndose de él. Inclusive, es tan fuerte el tema, o es tan fuerte la forma en que Pablo está expresando estos últimos 4 capítulos de la carta, que quienes se atreven a decir, eruditos, que se atreven a decir, recuerdas la carta severa que tanto también hemos mencionado durante estos estudios o durante estos mensajes de segunda carta de los Corintios. Bueno, pues hay quienes se atreven a decir que estos últimos 4 capítulos no pertenecen a la carta original de la carta a los Corintios, sino que injertaron la carta severa en estos 4 capítulos. No es algo que sea contundente, no es algo que esté confirmado, pero hay quienes terminan pensando que esto es posible, y por eso vamos a ver el tono duro, y que quizás sí conocemos la carta severa, está aquí incluida en 2 de los Corintios. Repito, es una posibilidad, no es algo que esté confirmado.
¿Qué decían estas personas del apóstol Pablo? Ahí lo van a proyectar, si eres de los que toman nota, bueno, ahí podrás verlo. Decían que Pablo era muy valiente en sus cartas, pero cuando ya lo enfrentabas cara a cara era un cobarde, ¿verdad? No te temía cuando tenía que enfrentar los asuntos cara a cara. También decían ellos que esa negativa que él presentaba para aceptar algún tipo de ayuda era una señal grande de su inferioridad. También decía que no era un tipo que pudiera hablar bien. De hecho, Pablo tenía este problema, ¿verdad? A veces no sé si su mente era tan rápida que le costaba trabajo idear ideas o unir ideas, y eso también a veces lo vemos en sus escritos. De repente es como que, caray, ahora ¿para dónde me estás llevando? Es una persona que no expresa con mucha claridad sus ideas. No era una persona tampoco que hablara con mucha claridad. Y a diferencia de estos superapóstoles, lo que decían de él es que se sentían, o les decían que tenían una perfecta dicción, ¿verdad? Que eran muy buenos en la oratoria, pero no solo eso. Hacían pensar a los corintios que Pablo, por lo mismo, por todas estas carencias, lo único que mostraba es que no tenía una buena relación con Cristo, la cual ellos sí la tenían. Se burlaban de su apariencia y de su capacidad para el hablar. Decía que el apóstol Pablo se jactaba de sí mismo y eso no era digno de un verdadero apóstol. Todas estas acusaciones, y aún hay más, no son todas, son los ataques que Pablo estaba recibiendo por parte de la iglesia de Corinto, obviamente por solamente un sector. Pero con esto nos damos cuenta del tipo de personas que él va a enfrentar. No va a olvidar, no se va a hacer como que no escuchó. Va a enfrentarlos, y de eso estaremos viendo en los últimos 4 capítulos. Así es que vamos a conocer cómo Pablo va a empezar a resolver este conflicto que tiene con estas personas, y va a ser de gran enseñanza para ti y para mí el cómo debemos tú y yo actuar cuando tenemos algún tipo de conflicto. ¿Cómo resolvemos nuestros conflictos? ¿Qué pensamos cuando tenemos un conflicto? ¿Qué vivimos? Y este conflicto no solamente es lo que vivo quizá en mi trabajo o fuera de mi casa. ¿Cómo resuelves los conflictos dentro de tu hogar? Aún con tu esposo o con tu esposa, ¿cómo resuelven los conflictos? Vamos a orar para entrar en materia. Señor, te damos gracias, Dios, porque eres bueno con nosotros, Padre, y nos das lo necesario, y prueba es que estamos aquí hoy en domingo, listos, con gozo, con ánimo, con el deseo de exaltar tu nombre, de reconocer quién eres, de estudiar tu palabra y de profundizar en ella. Y Padre, queremos, Señor, que nos ayudes a tener un comprendimiento total, Dios, de este tema que empieza a hablarnos tu palabra, Señor. Que podamos traerlo a nuestro corazón, Dios, porque esto habla mucho de quiénes somos, a quién seguimos, qué carácter mostramos. Señor, ayúdanos a atesorar todo lo que la Escritura dice, y en especial lo que hoy estaremos viendo. Guíanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Llévanos por esos senderos, Padre, donde nosotros iremos caminando, creciendo, exaltando tu nombre, pero también siendo retados a tener una vida que refleja tu santidad. Te ruego, Señor, nos dirijas en este tiempo y nos ayudes en una total comprensión de que lo que tu palabra nos quiere dar, lo que tu palabra nos quiere enseñar. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Segunda de los Corintios, capítulo 10, versículo 1 dice: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Nuestro primer encabezado: peleando con humildad. Podemos ver cómo aquí el apóstol Pablo inicia esta sección abriendo su corazón ante los de Corinto. La intención es empezar a desmentir todos los argumentos que estos personajes han levantado en su contra, todas estas acusaciones que han hecho en contra de él y que son falsas. Como ya vimos, ellos decían que mientras estaba a miles de kilómetros lejos de Corinto, escondido atrás de una pluma, Pablo
Pablo era una persona autoritaria, una persona dura, una persona audaz, una persona fuerte con sus palabras. Pero cuando ya lo tenían enfrente, era otro tipo. Tenía un cambio radical. Se convertía en una persona bastante blanda y bastante tímida. Al grado que parecía que eran dos Pablos, ¿verdad? Uno el de las cartas y otro con el que se trataba persona a persona. La realidad es que el problema de estos personajes es que no entendían la mansedumbre del apóstol Pablo y la confundían con debilidad. Pablo está derramando su corazón y por eso les escribe: les ruego con la misma mansedumbre que tenía el Señor Jesucristo. Esto lo hace para la salud espiritual y para la bendición de la iglesia en Corinto. Pablo conoce perfectamente la autoridad. No es algo que llegando al cristianismo empezó a aprender. Es algo que ya ejercía desde que era judío. Y no tenía temor en enfrentar y decirle, diríamos aquí en México, sus frescas a alguien cuando él quisiera. Pero de hecho lo que él está haciendo, está controlando su carácter. Él ha aprendido que debe de aprender de controlar su carácter. Desde que esa vez que tuvo el encuentro con su Señor, antes de eso, como judío, él era una persona autoritaria, agresiva. No le temblaba la mano para poderle decir lo que le tenía que decir a alguien. Era una persona que sabía hablar muy fuerte. De hecho, vayamos a Hechos 26, versículos 10 al 11, para que conozcamos un poco de esta parte del apóstol en ese momento como judío Saulo. La cual también dice: en Jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Yo me pregunto, ¿qué tendría que hacer el apóstol Pablo para provocar que un cristiano blasfemara? Miedo no le daba, créanme. Y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Esto te suena como a una persona débil? ¿A una persona que le tiemblan las piernas cuando está frente a otra? No. ¿Una persona que se acobarda? No. Definitivamente no. Pablo sabía perfectamente lo que era ser una persona fuerte, una persona agresiva, una persona que podría manifestar su molestia levantando la voz y quizá hasta llegando a castigar a alguien de manera física, con autoridad, con audacia. Pero sabes, esta misma persona ahora está siendo transformada por Cristo. Y este es el motivo por el cual ahora encontramos no un Pablo autoritario, no un Pablo que está rogándole a los creyentes en Corinto con mansedumbre, con humildad, con gentileza. Les pide que escuchen sus instrucciones, que las reciban. En Pablo ya no hay más esa actitud autoritaria, ¿verdad? Diciéndole, si tú no me escuchas, me las vas a pagar. Ahora hay gentileza y hay mansedumbre en Cristo. En Cristo. Tú y yo debemos de tener claro que eso no es algo que se da solito, que no se da por sí solo. Es mansedumbre y gentileza de Cristo. Ese es el acto de transformación que se da en cada creyente. Pablo ya no va a sucumbir a esa persona que algunas veces fue. Ya no es tampoco de las personas que se atreva a decir, bueno, pues ese es mi carácter, así soy. ¿Y qué? Él no es así. Pero a veces, quizás tú y yo sí lo somos, ¿verdad? Muchas veces no terminamos utilizando esta frase, así soy y qué. Pero ¿cómo son nuestras actitudes? Actitudes que más que mansedumbre y gentileza mostramos, pues aguántate y sopórtame, así soy yo. ¿Para qué me provocas? Tú tienes la culpa, tú sacaste esa ira en mí, tú sacaste ese león que está durmiendo dentro de mí. ¿Para qué provocas que se me suban los chacones? Tu culpa. Tú tienes la culpa. Mis hermanos, cuando tú y yo tenemos un conflicto, ese no es el camino que debemos de caminar. No es la manera en que tú y yo debemos de comportarnos. Al menos, no es el de una persona que se ha encontrado ya con su Señor.
Debemos de permitir que sea Él quien siga haciendo esa obra de transformación en ti todos los días de tu vida. ¿Cuántas veces se te llega a salir? Repito, no a veces verbal, pero sí en actitud. Así, sí, así soy yo. Así me conociste y te abuelas. Eso es lo importante, mis hermanos, de tu relación tan cercana, día con día, con el Señor. Para que Él siga haciendo esa obra de transformación. Lejos de Él, no se podrá hacer. Solamente es buscando todos los días de Dios, cuando Él empezará a hacer esta obra de transformación en nosotros, con el objetivo de que mostremos el carácter del Señor. Tú y yo no podemos seguir siendo esas personas que antes éramos. Ya eres una nueva criatura. Estás en Cristo y a través de Cristo hay una nueva criatura en ti, una nueva naturaleza. Varones, tú que estás casado, ¿cuántas negativas le llegas a dar a tu esposa en casa? ¿Qué te pasa si yo soy hombre y yo no lavo platos? ¿Qué te pasa si el trabajo de la casa es para las mujeres? Yo no trabajo en la casa, yo por eso trabajo afuera. ¿Verdad? Yo cuando estoy en la casa lo único que yo debo de hacer es descansar. Y así soy. ¿Y qué? Mis hermanos, da gracias a Dios por tu esposa, porque ella generalmente es mansa y humilde. Porque si se pusiera en ese mismo tono que nosotros a veces llegamos a utilizar, ¿qué pasaría si ella te respondiera: bueno, pues entonces yo no doy de cenar, yo no doy de comer a las personas que no ayudan en la casa? Todos debemos de trabajar en la casa porque todos vivimos aquí. Y si no quieres, pues no hay nada para ti. Y así soy. ¿Y qué? Mis hermanos, si tú eres realmente cristiano, yo te garantizo que todos tendremos ya doctorado en lavar platos y trapear y barrer, ¿verdad? Quizás esa es parte del cambio que hoy empezamos a tener, porque tenemos muchos conflictos en casa por este tipo de situaciones. Cada creyente debe de estar dispuesto a cambiar. Pero aún más, debemos de estar dispuestos a ser como Jesús. Esto es lo que Pablo está permitiendo que Dios haga en su vida. Lo está moldeando su carácter. Se está pareciendo a Jesús, se está modelando a los corintios a Jesús. Mateo 11:29. Dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es lo que Pablo está haciendo en el versículo 1, y por eso ruega con mansedumbre y con humildad y con ternura. Esa es la actitud que Él toma. Esa es la actitud que tú y yo debemos de tener cuando hay conflictos con alguien más. No podemos sentirnos el máster y yo las puedo todas. Yo soy el mero mero. Yo soy esa persona que nadie obedece porque todos me deben de obedecer a mí. A veces pensamos esto porque creemos que la mansedumbre tiene más que ver con debilidad. Se malentiende lo que es mansedumbre y lo que es humildad. Porque la humildad, a veces pensamos que una persona humilde pudiera ser una persona inútil porque permanece estable, permanece tranquila, permanece estática hasta cierto punto. Pero tú y yo debemos de comprender que mansedumbre significa fuerza bajo control. Y a veces tú y yo nos confundimos y pensamos que una persona mansa es una persona cobarde, una persona suave, personas que inclusive tienen miedo. Pero eso está tan lejos de la realidad. Porque una persona en la Biblia, una persona mansa dentro de la Escritura, es una persona que sabe controlar su fuerza. Jesús nos dio muestra de esto. Jesús, por eso Él dice que es una persona mansa, porque Él sabía ejercer su autoridad. Él mostró mansedumbre en la cruz. Sabemos tú y yo que Jesús es Dios y es hombre, 100% Dios, 100% hombre. Él tiene esta doble naturaleza. Y Jesús es Dios. Y Él pudo haber hecho tantas cosas para evitar ser castigado como lo fue y ser llevado a la cruz.
Pero no, dice la Escritura que enmudeció. ¿Qué pudo haber hecho Jesús para evitar que fuera castigado? Sencillamente con quererlo, todos hubieran podido caer muertos. Pero también ejerció autoridad. No solamente fue manso, también ejerció su autoridad. ¿Recuerdas cuando él fue al templo? Y al ver todas estas cosas que están sucediendo, gente que está abusando del sistema en el que vive y que te venden, ¿verdad? Si tú vienes del extranjero y te venden un animal para hacer el sacrificio en el templo, bueno, pues entonces para no trasladarlo desde un lugar muy lejano, lo vas y lo compras en el templo, pero ¿qué te crees? Te lo venden al doble o al triple de lo que costaba un becerro en ese momento. A veces llegabas de otro país y traías la moneda de tu lugar y llegabas a Jerusalén y entonces tenías que usar la moneda que se utilizaba ahí para poder hacer negocio, para poder comprar un animal, para poder ofrendar. Y la gente que se dedicaba a cambiar este tipo de monedas, los cambiarios, ¿verdad? Es como si vas a Estados Unidos, invitado por una iglesia cristiana, y en la iglesia dicen, aquí tenemos casa de cambio. Y llegas allá, bien contento, a cambiar tus pesos por dólares, pero resulta que en lugar de darte el dólar a 20, 21 pesos, que es lo que cuesta ahorita, pues te lo dan en 60 pesos el dólar. Esto era lo que hacían los cambiarios. Eran unas personas abusivas. Y Jesús ejerce autoridad sobre eso. Y les dice, ¿verdad? Juan 2, del 13 al 16. Estaba cercana la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en él templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los campistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los campistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Al ver esto Jesús, Juan nos narra que se agacha, toma unos hilos, hace una especie de látigo y empieza a volcar las mesas. Empieza a expulsar a las personas que estaban abusando de los visitantes. No sé si les dio sus cinturonazos, sus barazos, ¿verdad? Pero les dio una paliza santa o una santa paliza. Pero ¿sabes por qué si decimos que es una paliza santa? Porque es una palabra, es una enseñanza la cual no tiene pecado, porque él en su molestia, ¿verdad?, sabe controlarse y ejerce la autoridad necesaria y controla y no llega a la ira. Porque imagina nuevamente qué pudo haber hecho el Señor si se desborda en ira, si en ese momento deja sentir todo su poder en ese lugar. ¿Qué pasaría cuando tú pecas como yo peco una y otra vez en la misma situación? Y el enfurecido en ira contra cada uno de nosotros dejara sentir todo su poder. Pero él no actúa en ira, porque él está controlando su poder está bajo control. Eso es mansedumbre. Jesús tenía fuerza plena y la autoridad, pero lo único que hacía, ¿verdad?, es darnos el mensaje para que nos quedara claro y lo entendiéramos. Yo te apuesto que en ese momento ellos entendieron cuál era el mensaje, y muchas veces tú y yo, las cosas que tenemos que vivir, las situaciones que pasamos, aprendemos la lección, aprendemos el mensaje de las cosas que tenemos que trabajar. No lo hace con furia, no lo hace con ira, pero sí lo hace para que no se nos olvide el mensaje. Por eso vemos a un Pablo que está utilizando hasta cierto punto este tono con cierto sarcasmo, ¿verdad? Porque sus detractores no entienden esto, no entienden lo que es un trato en mansedumbre y con humildad. No es que Pablo sea una persona débil, sino que está modelando, está mostrando el carácter de Cristo, está modelando a Cristo. Por eso en el versículo 2 escribe: deseo no tener que ser audaz con ellos. Espero no tener la necesidad de demostrar la persona que soy, una persona que está segura de quién es. Espero no tener que responder de la manera que debo de responder, en la manera en que ellos me atacan. Mis hermanos, así como debemos de ser mansos y humildes, también hay el momento en que tú y yo no debemos de ser blandengues.
estando yo en otra iglesia, me pasó algo tanto desagradable. Estando en la iglesia, un personaje ahí, tuvimos una desaveniencia y él lo que hizo, en lugar de hablarlo conmigo, utilizó el púlpito para dedicarme todo el mensaje. Y yo fui y lo enfrenté y le dije, bueno, porque para esto, bueno, no fue algo que yo me imaginé, ¿no? Hubo muchos testigos y hubo muchas personas que se me acercaron, oye, ¿por qué hizo esto? Yo me limité a decirle, ¿sabes qué? Mira, el problema aquí no es tanto lo que me dijiste o lo que intentaste decirme. El problema aquí es de qué estás alimentando a la iglesia, de tu vida, de tu odio, de tu coraje, de tu frustración, de tu molestia, de tu veneno. Eso es lo que estás dándole a la iglesia. Debes de aprender a alimentar de mejor manera a la iglesia. Y si tenía algo conmigo, se lo dije, pues coméntalo y lo platicamos. Honestamente, digamos que no utilicé un tono muy dulce, ¿verdad? Sí, fue audaz, fue autoritario quizá, porque yo sabía que tenía yo autoridad en esa iglesia. Este personaje, a lo cual no lo ubica, espero que no, solamente agachó la cabeza y no me dijo absolutamente nada. Pablo está modelándonos lo que es la mansedumbre, porque él, más que lo que le están diciendo a él, lo que quiere evitar es que los creyentes en Corinto no sean golpeados. En ese momento hay un fuego cruzado entre estos personajes y el apóstol, y él no quiere que salgan otros afectados. Por eso dice que le gustaría que ellos mejor conocieran a ese Pablo gentil, a ese Pablo manso, ese Pablo que es atento y amoroso, porque es el deseo del apóstol que los creyentes en Corinto no salgan afectados al tener que usar su osadía contra estos falsos apóstoles, los cuales también están expresando que Pablo vive según los criterios de este mundo. Así que, mi hermano, la pregunta es, ¿cómo lidias tú con tus conflictos? Porque cuando tú y yo respondemos con ira, de una manera agresiva, queriendo herir, queriendo molestar, queriendo castigar a veces con nuestra boca, eso lo hace lo que cualquier persona en el mundo. ¿Cómo respondemos nosotros? Agresivamente, es que yo no me tengo por qué dejar de nadie. Empieces a tratar más a depender de tus posibilidades o de tus habilidades humanas. Mis hermanos, esto no ayuda en los conflictos. Tú y yo tenemos que aprender a llevar nuestros conflictos en humildad y mansedumbre. Por eso Pablo sigue hablando y estaremos viendo en los siguientes 2 puntos lo que tenemos que hacer. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, peleando con armas divinas, segundo encabezado. Aunque Pablo está siendo acusado de que actúa según sus impulsos carnales, ¿verdad? Que según ellos anda caminando según la carne, Pablo, yo no sé si un poco irónico, les empieza a explicar la diferencia entre caminar en la carne y caminar conforme a la carne. Estos falsos apóstoles, Pablo señala que Pablo está viviendo en pecado. Él no está siguiendo verdaderamente a Dios. Él camina conforme a la carne, pero Pablo aclara, efectivamente, yo camino en la carne, y todos lo hacemos, no hay nadie que no lo haga. Pero Pablo se está refiriendo a su humanidad. Yo no puedo ir a un lugar si no llevo un cuerpo, ¿verdad? Si no voy con mi carne, con mis huesos. Y entonces él dice, yo ando como cualquiera de todos, de ustedes. Él habla en la carne, pero en una carne hablando de manera física, pero no camina conforme a la carne. Es decir, no camino según el sistema de este mundo. No camino según los deseos de nuestra carne. No combato el fuego con más fuego. No camino según lo que dictamina el mundo. Porque el mundo, ¿qué te dice? No te dejes.
Si te hace uno, tú dale dos. Nosotros no luchamos de esa manera, porque sería caminar de una manera errónea, de una manera equivocada. Estaríamos luchando nuestra batalla de una manera errónea. Pablo empieza a llevar esta situación a un terreno espiritual, porque él entiende que son batallas que no se deben de enfrentar de una manera física o verbal. Y yo no podemos arreglar nuestros conflictos. Si me grita, yo le grito más fuerte. Si él me dice algo hiriente, yo se lo digo peor. Yo le conozco cosas y se las voy a soltar. No tengo temor en decirle lo que estoy pensando y lo que sé de él. Lo voy a insultar. Mis hermanos, estas son las armas del mundo. Estas son las armas de las personas que no conocen a Cristo. Tú tienes mejores armas, pero sabes, al mismo tiempo no son tus armas, porque según leemos, la Escritura dice que son armas que no están conectadas a nosotros, están conectadas a Dios, y por eso es en Dios, porque es a través de su fuerza, es a través de su infinito poder. Y cuando la palabra aquí está hablando de poder, también no podemos entender esa palabra como dinamitar, ¿verdad? Es un poder altamente explosivo, que es capaz de derribar cualquier tipo de fortaleza y trae beneficios mejores que cualquier otro tipo de arma. Y vemos que Pablo está hablando de fortalezas, que son los argumentos, ¿verdad? Estas fortalezas son los argumentos que están utilizando los falsos apóstoles en contra de Pablo. Ellos están construyendo una fortaleza en contra de Pablo, pero al mismo tiempo se están poniendo ellos por encima de Pablo. Por eso deben de construir una fortaleza. Pero cuando tú y yo construimos fortalezas con el único objetivo de derribar a alguien, de hacerle sentir mal, de utilizar todo tipo de argumentos para, pues, de alguna forma destrozar a alguien, al igual que ellos, debemos de darnos cuenta que no solamente nos vamos a poner o queremos poner encima de esta persona, en este caso encima de Pablo, sino nos estamos intentando poner por encima del mismo Señor, porque estamos despreciando las palabras del Señor, porque las palabras que el apóstol Pablo les está dando son palabras del propio Señor. Y tú y yo hacemos lo mismo y despreciamos lo que Él nos dice y su consejo y actuamos. Espérame, Señor, esto yo lo arreglo, esto déjalo hacerlo a mi manera, que es mejor que la tuya. Y esa es nuestra actitud. Y esto nos pasa muchas veces cuando predicamos el Evangelio. Vamos con alguien, le empezamos a hablar del Señor, de su plan de salvación, y empiezan a darnos argumentos en contra del Evangelio. Se están poniendo por encima de Dios al intentar decirnos, ¿sabes qué? Mis argumentos son mejores que lo que dice tu Biblia. Por eso Pablo más adelante nos va a hablar de altivez que se levanta contra todo conocimiento de Dios. Estos falsos apóstoles están queriendo poner por encima de Dios, porque dicen, no obedezcan a Pablo, nosotros traemos nuestro propio camino y sabes es mejor. Nosotros traemos nuestro propio pensamiento y sabes que es mejor. Nosotros traemos nuestra propia agenda, tal y como lo hace toda persona que no reconoce que hay un solo Dios y argumenta que Él tiene otra mejor opción, que tiene más información, que su agenda es mejor, que su camino es mejor que el de Cristo. Pero no quieren ver o no entienden, ese es el camino de la perdición. Y cuando tú recibes todos estos argumentos y ves necedad en la gente, no sé si a ti te pasa, nada más a mí, pero me empieza a subir un hervidero como hormigas, ¿verdad? Y de repente ya me siento con la sangre que me brota por la nariz, molesto. Cuando enfrentamos a este tipo de personajes, personas que se sienten muy inteligentes, que son una afrenta a la verdad, una afrenta a Dios. A veces tú y yo, a veces así nos ponemos y queremos llevar nuestros conflictos a un nivel físico. Sentimos que la sangre nos hierve, nos indignamos.
Tú y yo debemos de aprender que tal como nos está enseñando Pablo, no debemos de pelear según la carne. Porque cuando tú y yo luchamos según la carne, automáticamente ya somos derrotados. Porque estamos cayendo en pecado. Ya fuimos dominados por la carne. Y no debe de ser así. A nosotros ya no nos deben de suceder o de afectar las cosas que suceden en un terreno físico o a veces verbal. Cuando tú y yo tenemos personas que están en nuestra contra, sucumbimos cuando los agredimos y les empezamos a decir todo lo que pensamos y no frenamos y no tenemos el control de nuestra fuerza, de nuestro poder, de lo que queremos hacer. Y caemos ante esas tentaciones. Estamos entrando al campo de juego del diablo. Porque Satanás es quien quiere atraerte para que luches esa batalla en la carne. Y cuando lo logra, entonces ahí te tiene. Te tiene justo donde te quiere. Porque de esa manera nunca vamos a ganar. Porque es el pecado el que está dominándonos y no el espíritu. Versículo 5. Y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Sujetando todo pensamiento, encabezado 3. Así que mi hermano, tenemos que dejar de confiar en nuestras armas, y en nuestras aptitudes, en nuestras capacidades, y confiar más en las armas que Dios nos ha dado. Porque cuando tú y yo enfrentamos estas batallas, tenemos que utilizar las armas del Señor. Porque sabes, hay un enemigo que quiere hundirte. Hay un enemigo que te odia, que odia a todo creyente. Un enemigo que desea construir fortalezas en las cuales busca exaltarse a sí mismo y utiliza a otros para exaltarse contra el conocimiento de Dios. Y te quiere llevar a ese lugar de derrota y debilidad. Porque cuando tú y yo queremos luchar según la carne, ¿a quién estamos modelando? ¿Modelas el carácter de Dios o el de su enemigo? Por eso es importante entender cuál es realmente la batalla. Cuando una persona te está causando problemas, te lleva a tener conflictos con ella, momentos difíciles, te molesta, te hace sentir mal o provoca que la sangre te hierva y te sientes un tanto amargado por ello, debemos de entender que la batalla no es contra esa persona, es contra el enemigo. Cuando tú te molestas y te irritas de sobremanera contra tu cónyuge, no es contra él. Cuando te molestas con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con tu familia en general, no es contra ellos. Cuando te molestas con tus hermanos en la fe y tienes conflictos aquí en la iglesia, no es contra ellos. Porque entonces tú y yo debemos de tener claro que hay un reino espiritual. Y que es ahí donde el enemigo quiere traerte y causarte gran malestar, llevándote a la carne. Quiere estimularte para que tomes malas actitudes contra otros, inclusive que te digan mentiras o que nosotros digamos mentiras de esa persona. Y a veces nos hace pensar que es la persona el problema realmente, ese que está junto a ti o que está frente a ti. Pero mi hermano, la Escritura nos enseña que no es el problema las personas, es el enemigo el cual está trabajando a través de todas esas situaciones y que él se cuela para lanzar dardos y prender más este fuego que está ardiendo dentro de ti. Te lleva a luchar peleas fuera de un nivel espiritual para llevarlas a un terreno físico, porque él es quien te quiere destruir. Él quiere destruir tu relación con tu familia, él quiere destruir tu matrimonio, él quiere destruir tu vida dentro del trabajo y que tengas todos los problemas por ser una persona agresiva. Él quiere destruir tus relaciones con
con tus vecinos, Él quiere destruir tus relaciones dentro de la iglesia. Porque Él te quiere ver miserable, Él te quiere ver totalmente destruido. Pero Dios nos ha dado herramientas en su palabra, las cuales no son armas de este mundo, no son armas carnales, son armas que no funcionan con nuestro razonamiento, con nuestro pensamiento. Estas armas son poderosas en Dios, las cuales son necesarias para permanecer fuertes en cada batalla que tú y yo tenemos que enfrentar. Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El enemigo, ¿verdad?, cuando hay un conflicto quiere atacarte, quiere traerte dudas, llevarte inclusive a ese lugar de culpa, hacerte pensar que a través del engaño, ¿verdad?, y poniéndote en este problema, es realmente la persona que te está dañando quien te causa el conflicto. Así es que nuestro trabajo tendría que ser derribarla, destruirla, hacerla sentir mal, vencerla. Y lográndolo, entonces así se acabó el conflicto. Pero no es así. El enemigo quiere llevarte al campo de una pelea física, haciéndote creer que esa es la batalla que tú debes de pelear, de una manera verbal, agrediendo a otros, pero no lo es. Por eso vemos cómo Pablo está enumerando toda la armadura de Dios, para que tú y yo podamos permanecer fuertes en la batalla, en todo conflicto. Y también Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pablo ha empezado con el cinturón de la verdad. Y sabemos que el cinturón de la verdad es una pieza sumamente importante, porque es el que une, el que sostiene, el que detiene toda la armadura en su lugar. Sostiene todo lo que debe sostener, y esto lo debemos entender los padres muy claramente. ¿Qué pasaría si salieras a la calle sin cinturón? Te caerían, bueno, ahí lo dejamos. Pero es algo que nos ayuda a mantenernos sólidos. Estar en la verdad firmes. Ese es el fundamento sólido. Porque sabemos cuando las cosas empiezan a salirse de su lugar, empezamos a ver que las cosas no están caminando como deberían, que no están coincidiendo como deberían de coincidir en la verdad. Tú y yo debemos entender que la verdad tampoco es el punto de partida, también es el punto final. Por eso Pablo enumera toda la armadura de Dios y termina con la espada del Espíritu, que, como bien sabes, es la única parte de la armadura de Dios que no funciona solamente a la defensiva, también a la ofensiva. Es lo único ofensivo que tenemos. Todo lo demás es para nuestra defensa, porque como leímos en Santiago, estamos llamados a resistir, a mantenernos fuertes. No estamos destinados a salir y atacar, y como dicen en algunas otras iglesias, a guerrear a las 3 de la mañana. Somos llamados a permanecer fuertes. Pero también la Escritura nos dice que hay momentos en que tenemos que sacar la espada de forma clara y correcta. La verdad es la palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? No es una verdad, es la verdad y es verdad. Por eso tú y yo tenemos que estar establecidos de principio a fin en esta verdad, porque es de suma importancia estar en la palabra de Dios. Y primeramente, cuando estamos en medio de un conflicto, hacernos llegar a nosotros mismos la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y en el versículo 18 de Efesios 6 nos dice que es también a través de la oración que hacemos llegar esta verdad, porque cuando tú y yo oramos la palabra de Dios, cuando nosotros oramos cosas que se desprenden de la palabra de Dios,
estamos trayendo la palabra de verdad a nuestra vida. Así que también tenemos que estar, dice Efesios, velando. Esto significa que debemos estar conscientes, no dormidos, pensando que todo está bien y que no hay enemigo, porque poderoso es Dios. Bueno, obviamente Dios es poderoso, pero tú y yo tenemos que estar conscientes, no aletargados, no dormidos. El enemigo está obrando y quiere destruirte. Conocemos lo que desea. Debemos de estar cerca, conociendo, no ajenos de las cosas que Él pretende. Por eso Pablo más adelante les va a escribir: conocemos las maquinaciones, las obras del enemigo. Por ello tú y yo debemos de saber cómo pelear. Tenemos que entender cuál es la batalla correcta para poder pelear correctamente cada batalla que enfrentamos. Porque no está tan lejos, y eso es algo que tú y yo debemos de tener conciencia. No está tan lejos que nos equivoquemos en escoger o en pelear la batalla que debemos pelear. Y muchas veces permitimos que el enemigo nos arrastre hacia la pelea equivocada y queremos demorarnos al que tenemos enfrente, queremos maldecir hasta cansarnos al que tenemos del otro lado. Y sabes, lo único que logramos es lastimarnos unos a otros. Y como creyentes eso no puede sucedernos. El enemigo se encarga de construir fortaleza cerca de nosotros, utilizando personas que están a nuestro alrededor, que están cerca de nosotros y a nosotros mismos. Así es que Él trata de utilizar fortalezas externas, pero también fortalezas internas. No estoy diciendo que el demonio viva en ti, pero te avienta dardos, se acerca a ti. Cuando tú y yo pecamos, estamos dando fortalezas para que Él las siga construyendo. Le damos ese punto de apoyo al enemigo. Cuando permitimos el pecado principalmente, solapamos esto. Esa área de debilidad que algunos tenemos, que nos hemos entregado a Dios, que no nos hemos rendido a Él, pensando: bueno, ya he cambiado muchas cosas, Señor, mira, ya me has transformado. Déjame este pecadito, déjamelo, porque es un pecado que realmente lo disfruto. No quiero que se quede ahí. Mis hermanos, si no nos aferramos y dejamos que este tipo de cosas estén pasando en nuestra vida y las queremos tener cerca de nosotros, en nosotros, estamos permitiendo que el enemigo construya fortalezas en nuestra vida que en algún momento nos van a debilitar, a ser un medio que Él utilizará para derrotarte. Cuando tú y yo empezamos a sucumbir a los deseos de la carne, o a las palabras, a todas esas emociones que terminan oponiéndose a Dios y a su palabra, esas fortalezas se están construyendo cada vez más fuertes y más altas. Por lo mismo, estas cosas empiezan a desplazarte lejos de Dios. Mis hermanos, lo hemos visto hasta el cansancio, tristemente, este tipo de cosas. Personas que permiten pecado, y que ese pecado, en lugar de menguar, crece, y ese pecado empieza a tener poder, y el enemigo lo utiliza, y terminamos apostatando de la fe, mostrando que nunca creímos realmente como lo dijimos. Por eso Pablo nos habla de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y esto, mis hermanos, debe ser nuestro caminar en el Señor. Por eso muchas veces tú y yo terminamos luchando de más, porque permitimos que el enemigo tenga fortalezas en nuestra vida. Y esto se manifiesta en nuestras dudas, en esa culpa que muchas veces sentimos, porque estamos permitiendo que el enemigo nos debilite y estamos fallando en tomar cautivo cada pensamiento. Y si no tomamos cautivo cada pensamiento, entonces los cautivos seremos nosotros. Seremos prisioneros de nuestros propios pensamientos que no pertenecen a Dios, porque no estamos firmes en la verdad. Cuando llegan esos dardos, esos pensamientos del enemigo, yo tenemos que analizarlos, ¿verdad? ¿Y cómo voy a responder? ¿Conforme a la palabra de Dios?
¿Voy a responder conforme a lo que el Señor pide? ¿Es la verdad lo que estoy pensando hacer? ¿Cómo me va a afectar? Nuestro problema es que nos enfurecemos, no tenemos control sobre nuestras emociones, no tenemos control sobre nuestra ira, sobre nuestro enojo, y empezamos a tomar decisiones sin meditar, sin consultarlo con Dios. Solo dejamos que esos sentimientos fluyan, o lo que es lo mismo, dejamos que los deseos de la carne tomen cada día más fuerza. Pero no podemos seguir actuando de esa manera. Cuando tú y yo vemos algo en nuestra vida que no se está alineando con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, inmediatamente tú y yo tenemos que pulsar ese botón de eliminar y enviarlo a la basura. Así es que tú y yo tenemos que ser más reflexivos. Tomar todo ese pensamiento que está en nosotros, que es malo, que es impuro, que inclusive es de índole sexual, que trae odio, repudio, amargura, resentimiento, y reconocer que cuando tú y yo sucumbimos a este tipo de pensamientos, muchas veces esto nos lleva más a la autoexaltación, porque nos enfocamos más en nuestro dolor, en nosotros mismos, y hacemos a un lado a Dios. Y esto me va a debilitar, me va a llevar a la derrota. Por eso toma todo pensamiento cautivo a Cristo. Esto es vital para nosotros como creyentes. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, sea en virtud alguna, sea algo digno de alabanza, en esto pensar. Llenemos nuestra mente con lo que es correcto, con lo que es verdadero. Pablo está afilando las espadas, está listo para venir a confrontar a estas personas y su desobediencia. Él no es una persona que se esconde detrás de una pluma. Él va a predicar con el ejemplo, y eso es precisamente lo que sus críticos dijeron que no haría, pero eso es lo que él hará. ¿Sabes? Solamente les está dando tiempo para que se arrepientan y vuelvan a ser obedientes a las cosas que ya les he escrito y a las cosas que les ha dicho que deben de hacer, para que se alineen con Dios, para que derriben esas fortalezas que se están elevando contra el conocimiento de Dios. Mi hermano, ¿cómo has estado caminando en obediencia últimamente? Yo debemos de tener muy claro, estamos en una batalla, lo creas o no lo creas. Porque como creyentes tú y yo debemos de tener muy claro que no hemos sido llamados para abordar un transatlántico, un yate, un crucero, ¿verdad? Donde vamos a tener una vida de vacaciones permanentes, relajados, alegres, descansando. Y yo hemos sido llamados a abordar un buque de guerra, porque estamos en una batalla permanente. Pero es importante que tú y yo aprendamos a entender el tipo de batalla que estamos peleando. Debemos entender quién es el verdadero enemigo. ¿Cómo debemos de mantenernos fuertes contra este enemigo? Es una garantía de que no será a través de tus sentimientos, no será a través de tus pensamientos, no será a través de tu carne, no será a través de una lucha física. Porque a veces nuestra lucha es estar de rodillas y dejar que Él sea quien batalle la pelea que me toca. Por eso tú y yo tenemos que confiar en Él. Por eso debemos de aprender de mansedumbre y gentileza como Él nos lo enseñó. Así es que es un llamado a amar a Dios, es un llamado a amar a tu prójimo, amar a tu esposo, amar a tu esposa, amar a tus hijos, amar a tu familia. Estamos llamados en este modelo que Dios nos mostró y que guiemos a otros modelando a Cristo. No permitas que el mundo te diga lo contrario. Permanece en Cristo. Permanece en Cristo en tu hogar. Permanece en Cristo en tu familia. Permanece en Cristo en tu iglesia. Y pelea la buena batalla. Amén. Bendito Padre, te alabamos, Señor, porque Dios, tú en tu palabra de sabiduría
Y Dios, cada vez que meditamos en ella, hay tantas cosas que tenemos que aprender, hay tantas cosas que tenemos que permitir que tú sigas transformando nuestra vida. En este tema que hemos visto hoy, Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a entender que peleando verbalmente, ofendiendo, atacando, molestando, insultando, agrediendo, inclusive no solo verbal, a veces hasta físicamente lo quisiéramos hacer. Ese no es el camino. Ese no es lo que tú nos has enseñado, lo que tú nos dices en tu palabra. Cuando nosotros actuamos de esa forma, somos desobedientes a ti. Sí, en nuestro corazón está más el yo sé más que tú, Señor. En nuestro corazón está más el deja arreglarlo a mi forma porque es más efectiva. En nuestro corazón está más el hazte a un lado, Señor, porque esto es para mí. No dependemos 100% de ti. Padre, ya sabemos que este no es la única ocasión que tú tocas este tema, Señor, y que nos aconsejas múltiples veces que seamos mansos y humildes, que no hagamos caso a las palabras, que no le demos poder a esas palabras para herirnos, sino que entendamos que detrás de esa persona hay alguien que realmente quiere destruirnos, porque hemos dejado de pertenecer a Él y ahora te pertenecemos a ti, mi Señor. Ayúdanos, Dios, a poder vivir una vida que refleje el carácter de tu Hijo Jesús, quien nos mostró que mansedumbre no es debilidad y que cuando es necesario ejercer cierta fuerza, Señor, lo hagamos con control. Aun cuando nosotros reprendemos a nuestros hijos, no sea cuando estamos llenos de furia, sino que aprendamos quizá a darle azotes, pero en un control. Nunca con odio, nunca con ira, nunca con un deseo desbordado de querer atacar, molestar, agredir, ofender, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo a cada uno de esto y que aún los conflictos que pudiéramos tener dentro de la iglesia, lejos de molestarnos unos a otros, es la evidencia de que nosotros todavía hay pecado y que tenemos muchas cosas que seguir trabajando. Y en lugar de dedicarnos a agredir al otro y llevar nuestro pensamiento a ver qué forma lo puedo hacer, yo lleve mi pensamiento cautivo a ti, Señor, a la obediencia a ti. Y más que ver cómo puedo agredir a otra persona, que muchas veces puede ser a la persona que yo le he dictado tanto amor, en lugar de dedicarme a eso, Señor, vea que hay pecado en mí todavía y que hay muchas cosas que trabajar, y que de rodillas, Señor, clame a ti pidiendo ayuda, que sigas haciendo ese acto de transformación en nosotros y elimines todas esas cosas que nos hacen perder, que nos llevan a perder el juicio y actuar como personas que están lejos de ti, como personas que no son tus hijos, y reflejamos más el carácter del diablo que el tuyo, Señor. No permitas eso en nuestra vida. Ayúdanos a ser humildes, a reconocerlo y llevarlo ante tus manos, para que nos perdones, para que nos transformes y para que nos llenes de gozo, Señor, al ver cómo tu poder obra en nosotros. Alabado seas, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie.